Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy tenemos una entrevista especial con una persona que es un experto en la hipnosis. La hipnosis es una técnica que se ha desarrollado a través de muchos años, por muchos considerada una técnica de una pseudociencia, porque realmente no ha terminado de ser aceptada por toda la comunidad científica o toda la comunidad médica. Sin embargo, ha habido hallazgos, ha habido pruebas contundentes acerca de este tema. Y es por eso que el día de hoy he logrado obtener una entrevista con este experto en toda esta área de la hipnosis. Él es Luis Gil. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí contigo en tu canal y ojalá que te pueda ayudar a ampliar toda esa información sobre la hipnosis para transformación, para desarrollo personal, que es a lo que me dedico. Oye, Luis, en este canal hablamos mucho acerca de viajes astrales, hablamos mucho acerca de la persuasión, hablamos mucho acerca de la manipulación de la mente. Entonces, Ajá. todo esto va de la mano con la hipnosis. ¿Qué te parece si antes de todo esto nos hablas un poco de ti? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo fue que empezaste con todo esto? Bueno, es un poco como hablábamos previamente antes de la entrevista, quizás pueda sorprender un poco, porque yo soy de formación, soy ingeniero industrial y realmente, aunque tengo un alma ahí bastante humanista, por la sensación de que profesionalmente era lo mejor, empecé la ingeniería, hice la ingeniería y empecé como directivo y ahí fue donde empecé a reconectar con la parte humana porque empecé a gestionar y a tener que dirigir muchas personas. Y ahí fue donde, por mi propio desarrollo y por el de las personas, empecé a tratar de estar a la última en todo lo que tenía que ver con la gestión de las personas, con la gestión del cambio interno. Y ahí pues hice un máster en coaching personal, en coaching directivo, hice el practitioner de programación neurolingüística y cada vez iba profundizando más y viendo que todavía tenía que haber algo más en la raíz, que fuera una herramienta potente, profunda para cambio a nivel subconsciente, y fue como conecté con la hipnosis. Estuve varios años de aprendiz, como se hacía antiguamente, de aprendiz con un experto, porque iba haciendo cursos y realmente no encontraba mucho aprendizaje en los cursos, pero con el aprendiz, o sea, como aprendí, sí que creo que llegué a un nivel bastante potente en eso, y de esto pues hace 10 años, y estos 10 años he ido compaginando con mi labor también más de consultor, más de un área que tiene más que ver con negocios y muy en paralelo, ¿no? Quizás esa es mi mitad de ingeniero, mi mitad de mente ingeniero. La he ido compaginando con una mitad mucho más humanista, donde pues trabajo con muchas personas a ayudarles a generar cambios, y desde hace unos 2 años creamos una comunidad que se llama Aprende Hipnosis, y ahí estoy formando a terapeutas, a psicólogos, a personas que tratan de ayudar a otros al manejo de la herramienta de una forma profunda también Oye, para desarrollo personal. has tocado un tema muy especial, la PNL, programación neurolingüística. Muchas personas tenemos hábitos impuestos desde que nacemos. Muchas de Ujú. las veces estos hábitos no son malintencionados, simplemente pertenecen a la cultura y a la tradición del país, de la región, del lugar geográfico en el que vivas, ¿no? Pero muchas de estas costumbres o hábitos terminan de alguna forma en la vida adulta perjudicándonos. Y la programación neurolingüística es una herramienta utilizada por estos expertos para poder hacer una especie de reprogramación de la mente, Ujú. utilizando el lenguaje. Esto es una explicación muy superficial de mi parte.
Es por eso que tengo al experto el día de hoy aquí conmigo. ¿Qué me puedes decir acerca de la programación neurolingüística? ¿Es verdad que las personas pueden ser reprogramadas por medio de la hipnosis, por ejemplo? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que al final, cuando se habla de reprogramación, muchas veces se tiende a pensar en control o en sumisión, pero en el fondo es desarrollo. De hecho, es uno de los principales mitos de la hipnosis, que es que la persona que te está guiando en hipnosis controla tu mente, y eso no es real. Nadie controla tu mente, salvo en un caso, que si quieres hablaremos un poco después. No, sí vamos a hablar de eso, sí, no quiero me hablar quiero de ir eso. de tu pregunta. A ver, pero continúa y la siguiente pregunta es esa. Eso es, por eso no me quería ir, ¿no? Pero Okay. Claro que se puede, claro que se puede. De hecho, afortunadamente se puede. Como tú bien decías, somos el resultado de nuestras circunstancias. Y esas circunstancias van generando unos patrones mentales, una identidad. Y esa identidad es la mejor que hemos sabido generar. Igual que la de nuestros padres, igual que no podemos culpar de una mala educación, porque en general esa persona estaba haciendo lo mejor que sabía, aunque fuera muy malo. Nadie se programa para hacerlo malo, realmente. Pero es la mejor opción que tiene. Pero en el fondo es eso, es un aprendizaje, es una programación, que puede incluso irnos a un plano un poco diferente y decir que es algo que arrastramos de generaciones, ¿no? Como decía Jung, ¿no? El subconsciente colectivo, todo eso puede influirnos. Al final estamos programados. Lo bueno es que el cerebro es plástico, tiene una plasticidad. Antes se decía que solo de pequeños, pero ya está demostrado que hasta que morimos prácticamente estamos con la capacidad de aprender, con la capacidad de generar nuevas redes neuronales. Y lo que hace la hipnosis o la programación neurolingüística, que no es más que básicamente una forma de entender la hipnosis con unas reglas un poquito más estructuradas y muy bien empaquetadas, como siempre suelen hacer los amigos americanos, ¿no? Darle a todo unas cosas mucho más prácticas, más simples, y venderlas muy bien, y eso es lo que hicieron desde allí, aunque es un trabajo muy bueno. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues quizá que la hipnosis se haga de una forma un poquito más sencilla, igual que con una hipnosis más profunda y más bien hecha, llegar a los lugares de la mente que están con una programación concreta y poder cambiarlo, poder transformar esa identidad que se transforma desde el cambio de creencias, el cambio de valores, ¿no? El cambio profundo incluso de hábitos que hemos ido generando a lo largo del tiempo. Entonces, con la programación neurolingüística o la hipnosis, podemos, por ejemplo, una persona que tiene algunos problemas, digamos, de autoestima, algunos problemas de, digamos, una especie como de estas personas que son tímidas, que no pueden hablar bien en público, que se ponen nerviosos. ¿Podemos modificar la mente de estas personas para ayudarles a cambiar? Claro, de eso se trata, justo de eso se trata, ¿no? Ahí toda la búsqueda, todo el aprendizaje, todo el trabajo que yo he estado haciendo, en el fondo nacía ahí, nacía en esos directivos que les costaba hablar en público, en esos directivos que los ascendían y los mandaban a otro país y no se veían suficientes y entonces se venían abajo, y eso ya es extensible a todo el mundo. Al final, nosotros, como decía, hacemos siempre lo mejor que sabemos, y lo que hacemos es un aprendizaje, una respuesta a un evento o a una suma de eventos. Entonces, con la programación neurolingüística o con la hipnosis se puede trabajar. Yo siempre digo, cuando me viene una persona a trabajar conmigo, oye Luis, que me gustaría ser más asertivo con mi equipo y poder hablar mejor con ellos, o me gustaría tener más confianza en mí mismo o en mí misma, porque realmente siempre me llega el mismo tipo de relación romántica que acaba en algo desastroso. Yo siempre digo que hay dos niveles, ¿no? Yo siempre les hago esta señal con la mano, le digo, mira, hay dos niveles. Yo puedo trabajar en este momento presente, puedo trabajar en la forma en la que tú te comportas, en cómo gestionar, por ejemplo, los nervios en este momento, en cómo hacer para que seas capaz de modificar algún patrón puntualmente, o incluso de gestionar tu estado emocional.
Pero si nos quedamos aquí, se va a seguir repitiendo en el tiempo. Es como, bueno, pues ponerle ahí unas tenazas, ¿no? Acordonar a una parte de ti que te hace reaccionar mal, pero no la hemos, no me gusta decir la palabra sanado, no la hemos reeducado para que actúe bien. Entonces, si nos quedamos solo en esto, esa parte en algún momento se soltará y volverá de nuevo. Esto se puede hacer, se puede trabajar aquí porque tengas una urgencia, pero lo que hay que hacer es sobre todo trabajar en este nivel profundo, que es donde se creó todo, donde todo empezó. Porque todo empieza con un momento o varios momentos de tu vida donde se dan ciertas situaciones que tú no eres capaz de entender, no eres capaz de gestionar, porque no tienes recursos, porque no tienes la edad, porque en el contexto ese no tuviste ni el tiempo para ser capaz de reaccionar. Y entonces aparece una respuesta emocional muy potente que tiene que ver con esa incapacidad y luego la persona sigue adelante, pero como no ha sabido gestionarlo, se queda como anclada allí. Entonces yo al adulto le puedo ayudar, pero si al joven o al adolescente o al niño que se quedó allí anclado emocionalmente no le ayudo, nunca va el adulto a resolver el problema. Claro. No sé si sí, no, muy claro, muy claro. Amigos, somos el cúmulo de nuestras vivencias y experiencias, pero eso no tiene por qué condicionar nuestro presente o nuestro futuro. Hay claves, hay herramientas que podemos utilizar para hacerle un hack a nuestro cerebro, introducirnos en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestro subconsciente y hacer esos pequeños cambios, modificaciones que necesitamos para convertirnos en una mejor persona. Me llama mucho la atención eso que dijiste de control mental. Si bien has dejado claro que el 99.99% de las veces las personas mantienen el control total sobre su mente, hay un caso que mencionas. Has vuelto a él. Sí, no es tanto porcentaje, no es tanto como un porcentaje. Es una situación, te la cuento. La situación en la que se podría controlar la mente de otra persona. Es muy simple, es muy simple, parece ahí muy misterioso, pero es muy simple. Y esto se utiliza, por desgracia, normalmente para algo negativo y malo, ¿no? O en la hipnosis, cuando se usa en espectáculo, forzar, de cierta forma, a que personas hagan cosas que incluso no les gustaría hacer. Oye, hay que hipnotizar a mi audiencia para que le dé like y que comparta el video. Es broma. Sí, a ver, sí. Continúa. Ahora que estás viendo esta entrevista vas a tener una irrefrenable sensación de tocar ese botón de suscripción y dar like y campanita. Sí. No, te decía que el caso es cuando la persona que hipnotiza le hace creer a la persona que va a hipnotizar que puede controlar su mente. Es decir, si yo, cuando tú vas a empezar a tener una sesión conmigo, te digo claramente que es imposible que yo controle tu mente, esa creencia, por decirlo así, entra en tu mente y refuerza una realidad, que es que realmente si yo te pidiera algo que tú no quisieras decirme o que hicieras algo que no quisieras hacer, saldrías de la hipnosis o simplemente te quedarías bloqueado, digamos, sin reaccionar. Si yo te dijera, dame ahora mismo tu tarjeta de crédito o tal, te quedarías bloqueado o saldrías directamente y no lo harías. Pero si yo te digo que te puedo ayudar mucho gracias a que puedo controlar tu mente y yo tengo una postura, digamos, de ascendencia sobre ti, tú tienes un gran respeto hacia mí y crees en eso, crees en lo que te estoy diciendo, tú me permites controlar tu mente. Si yo te digo, dame tu tarjeta de crédito porque será la única forma en la que vas a poder solventar no sé qué problema, y tú has creído previamente, aunque no te haga mucha gracia, pero que no puedes negarte a eso, entonces lo harás. Pero no es porque yo controle tu mente, es porque tú creíste y aceptaste que yo podría controlar tu mente. Interesantísimo, ¿eh? Es como lo has dicho, es muy sencillo. Eso. Con las palabras adecuadas, la persuasión adecuada, una persona, un experto, puede manipular a una persona de esta forma. Es realmente
interesante y un poco oscuro, Sí, la verdad. no, por eso, claro, yo estoy totalmente en el otro, en las antípodas, ¿no? En el curso, por ejemplo, mío, hay que firmar una declaración responsable de uso ético y legal antes de dar la primera lección. O sea, cada persona se tiene que comprometer a que si quiere aprender una hipnosis buena y adecuada, tiene que ser luego ético y responsable, si no, no entra en mi curso, por ejemplo, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de situaciones muy sensibles con la mente de las personas, ¿no? Y un uso malintencionado, pues sí que puede hacer daño, de alguna forma. Oye Luis, yo he visto algunas personas, algunos expertos en la hipnosis, que hablan acerca de pacientes que entran en un trance y luego es posible acceder a algo conocido como vidas pasadas. O sea, ¿Qué me puedes decir al respecto? eso se hace, yo lo he hecho mucho, las regresiones, ¿no? Regresiones en trance, igual que tú haces una regresión a momentos anteriores de tu vida, pues tú puedes hacer una regresión con las herramientas adecuadas a momentos anteriores a esta vida, por decirlo así, ¿no? Y eso pues llega a que puedas imaginar, quiero decir, puedas vivenciar en hipnosis vidas diferentes. Entonces, ¿tú crees que en la reencarnación? Esa es la palabra clave, crees. Esa es la palabra clave, Henry. Porque ¿eso es real o no? Porque eso es lo que al final mucha gente... Hay gente que sale de ese trance hipnótico y te dice, lo sabía. Yo sabía que en una vida anterior yo había estado en la Edad Media y que yo tenía un sirviente y que ese sirviente me hizo no sé qué. Y hay gente que sale y dice, bueno, esto que acabo de vivir, esto es real, porque hay vida antes de esta vida, yo no creo tanto en eso. Okay. Y esa es la clave. O sea, Okay. es verdad que hay personas que están documentadas que hablaban en un idioma, que era un gaélico de hace 300 años. Es decir, hay una casuística muy amplia. Y no se puede decir a ciencia cierta que el 100% de esas experiencias eran vidas pasadas o que el 100% eran construcciones de la mente y totalmente comprobables que imposibles, porque no existió una persona con ese nombre en ese pueblo hace 300 años. ¿Sabes? Me encanta la forma en que lo dices, la sinceridad, porque eres ingeniero. Eres un ingeniero Sí, y... eso sí. O sea, es difícil que una... Bueno, tendemos... El estereotipo de ingeniero es una persona muy lógica, muy objetiva, muy observadora, muy de ciencia. Pero luego tienes esta pseudociencia de la hipnosis contigo. Entonces eso es muy interesante. Y la forma en que lo dices sinceramente es que como puede haber un porcentaje de situaciones que no tienen explicación, puede haber otro que sí, pero no está claro realmente, ¿es real o no es real? Sin embargo, la gente siente cosas y debido a esas sensaciones puede terminar creyendo algo que no se sabe si es real o no. Claro, pero de lo hecho, crees. tal cual, es un tema de creencias, Henry. Antes se utilizaba en Estados Unidos, se ha utilizado mucho la hipnosis de regresión para casos de crímenes y al final se le ha quitado poder porque se ha demostrado que incluso un mal hipnotista puede hacer una regresión de una forma tan errática que le genera la respuesta a la persona que está en hipnosis, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, le dices a una persona en hipnosis, llegas a un lugar, estás sola o hay alguien, te podrá decir, estoy sola. Pero si le haces eso y a lo mejor le dices, llegas a un lugar, ¿con quién estás? Estás implicando Que hay alguien tiene más. que generar un recuerdo con alguien allí. Entonces, muchas veces se habría demostrado de personas que habían casi, por decir así, reconocido que estaban en la escena de un crimen y que por ello se les declaró culpables y que luego no era verdad. O sea, imagínate, te autoculpas ahí en el... Exacto. Sí, estaba allí, sí, fui yo, claro. Es que hay muchas... Está la construcción de los recuerdos, porque estás en un estado de trance, o sea, estás justo en el punto en el que eres más influenciable, por decirlo así. Si esa persona está en un punto de miedo, de culpa,
de lo que sea, a lo mejor es el momento perfecto para agarrar esa escena y declararse culpable. Porque a lo mejor esa persona era un drogadicto que estaba inconsciente en ese momento y la policía lleva diciéndole 3 semanas que él mató a una niña o a un chico. Se siente súper mal y encima lo pones en un trance y le empiezas a introducir de forma errática ciertos recuerdos, pues parece que es casi su salvación. Es, en vez de vivir en la sensación de no saber qué pasó y que podría haber matado a alguien, en vivir en la certeza de que sí, fui yo, estaba drogado y fui yo, y ya me quedo tranquilo, ¿no? O sea, es muy peligroso en ese sentido. Ya, hay muchos peligros, hay muchas posibilidades. Quizá es por eso que todavía muchos consideran esto una pseudociencia. Hay casos, por ejemplo, que han sido documentados, y no sé si tú conozcas al respecto, de personas que van a tener, por ejemplo, operaciones, cirugías, pero antes de esto son hipnotizados para poder resistir el dolor. Y no hay, al momento de la cirugía se hace sin anestesia. ¿Es real esto? Sí. Eso en el área dental, muchos dentistas usan esto. Y aquí los amigos cubanos son expertos porque por desgracia no tienen acceso a muchas medicinas, y utilizan muchísimo, son grandes expertos de la hipnosis para la analgesia, para el dolor. Y bueno, el dolor es una de las más directas y casi sencillas formas de usar la hipnosis. Pseudociencia, estoy totalmente de acuerdo, además, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero fíjate, Enrique, hasta hace no muchos años, no sé cuántos, pero a lo mejor 15, 20 años, no sé exactamente, me puedo equivocar por mucho incluso, la psicología en España no era ciencia. La psiquiatría y la medicina sí, pero la psicología no. Y ahora que está del lado de ciencias de la salud, ¿no? Hace muy poco se trataron de repetir, creo que los 20, 30, no sé cuántos, todo esto es muy de cabeza y me estaré equivocando en los números, experimentos de psicología más famosos y que han generado pues unas normas, ¿no? O unas conclusiones más claras. Y de esos, un porcentaje altísimo no funcionaban 20 años después. Es una ciencia basada en unas experiencias, en unos experimentos que 20 años después no son repetibles. Con lo cual, a mí me gusta pensar en términos de resultado. Es que la hipnosis es la máxima expresión del efecto placebo, dicen algunas personas, ¿no? Yo digo, ¿hay algo mejor que eso? ¿Hay algo mejor que algo que por el efecto placebo de creer que me está ayudando a transformarme, me haga transformarme sin nada más? Hay experiencias, por ejemplo, documentadas, esto a nivel médico, de operaciones para poner una, ¿cómo se llama esto? Una prótesis en las rótulas de ancianos en el Reino Unido, en un momento en el que había escasez de rótulas. ¿Qué hicieron? Dividieron entre 3 grupos. A uno les cambiaban la rótula. A otros les abrían, les hacían el ruido, los doctores hablaban exactamente igual, pero no les cambiaban la rótula. No les hacían nada, les cerraban y tal. Y a otros les hacían una experiencia similar. Las personas mayores tenían la misma tasa de éxito. Es decir, los mismos señores, el mismo porcentaje que con la rótula nueva decían que ya no les dolía la rodilla y que estaban muy bien, lo decían sin haber tenido el cambio de rótula, sin saberlo ellos. Es el poder de la mente, es el poder de la mente. Tal cual. Sí, claro. Y qué mejor, es como dices tú, ¿qué hay mejor que este efecto placebo? Porque otra cosa podría ser utilizar drogas, otra cosa podría ser exponerte a ti mismo a una situación demasiado estresante, un accidente, algo que haga algo, un electrochoque en tu cerebro, pero no es mejor que un efecto placebo que puedes conseguir así, sin exponerte a nada. Es que un efecto placebo es algo que en teoría tiene un poder, tú le das ese poder y te ayuda a cambiar. ¿Que ese poder es real o no? Podemos discutirlo. Yo creo que sí lo es, porque al final, como ingeniero, como tú dices, es los resultados. Ajá, sí, claro. Yo veo resultados, la gente ha cambiado. Oye, ¿esto por qué ha sido? Pues no sé si ha sido por mi tono,
por la herramienta, porque era su momento o por cómo se reclinó, pero esta persona ha cambiado, entonces a mí me da igual. Y además hay algo de ciencia en eso. Acuérdate que una de las leyes científicas dice que todo efecto tiene una causa. Tal cual, y además en el subconsciente, y perdona que te interrumpa, en el subconsciente hay una ley también que es la no existencia del tiempo. A nivel subconsciente no existe el tiempo es un concepto mental, racional, consciente. Entonces, cuando tú entras ahí es mucho más sencillo de identificar causa y efecto. Porque cuando alguien hoy con 35 años ve que de manera sistemática todas sus parejas son abusivas, dice, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque no es capaz de conectar. Pero si a nivel subconsciente tú conectas lo que estás buscando en una persona con algo que te aconteció con 7 años, donde tuviste el aprendizaje de que no sé qué tipo de persona es la que me va a dar satisfacción vital, ahí puedes conectar fácilmente causa y efecto, porque ahí no hay tiempo. Cada vez que esa mujer o ese hombre buscan a una persona con ese perfil, no son ellas, no es el adulto el que lo busca, lo está buscando aquel o aquella niña. Claro. En ese espacio temporal donde no hay diferencia, ¿no? Es algo que trasciende al tiempo. Tal cual. En la mente. Es increíble, la verdad. Oye, hablando del subconsciente, hablando de todo este mundo que hay dentro de nuestra mente, de nuestra cabeza, nuestro cerebro, en el subconsciente hay ideas, hay recuerdos, está la imaginación. En nuestra mente podemos crear cosas y es algo que existe. Todos y cada uno de nosotros estamos seguros de que nuestros recuerdos existen, nuestras ideas existen, nuestros sueños existen. Están ahí en nuestro cerebro y algunas personas, algunos expertos dicen que son químicos. Pero es que a muchos de nosotros nos cuesta creer que mi recuerdo de mi madre cuando yo era pequeño y ella me abraza, ese sentimiento y esas emociones que despierta en mí, me cuesta creer que solo sean simples químicos. ¿Será que el subconsciente, los recuerdos, los pensamientos que sí existen, son algo espiritual? Claro, la parte espiritual de todo esto, ¿no? Es que yo creo que ahí es donde está esa parte que no sabemos explicar, ¿no? ¿Tú crees en los espíritus, Luis? Yo creo en la espiritualidad. O sea, yo creo que hay un plano, muchos planos posiblemente, pero seguro que alguno que no es el plano físico. O sea, eso lo tengo asumido a nivel personal, por decirlo así. No es que sea algo de terapia o de no. Pero es porque es difícil de explicar, ¿no? Bueno, es porque es difícil de explicar que haya una perfección tan grande en muchas cosas, ¿no? El otro día hablaba con un amigo. Podemos verlo desde el punto de vista biológico, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo puede ser que a partir de una célula crezca un ser humano perfecto? Y a partir de una célula crezca un animal perfecto y sea replicable y irreplicable. ¿Cómo se ordenan esas células? Eso es química, ¿vale? Es química, pero ¿cómo hace la química para saber que este se tiene que dividir en esto e ir a aquel sitio? Y ahí hay un orden mayor. Ahí hay un orden mayor. Para mí es evidente. Y ese orden mayor lo podemos llamar como queramos, me da igual, yo tampoco voy a discutir sobre eso. Como ingeniero me gusta pensar en términos de energía, pero a la energía le podemos poner el nombre que quieras. De hecho, te voy a contar una cosa, porque tu canal creo que tiene también un poco esa corriente y que creo que jamás lo he dicho en público, pero yo cuando tenía 4 o 5 años, yo veía desde mi habitación personas bajar y subir por ella, que tenía frente a la puerta de mi dormitorio, y me aterraba, porque no sabía entender qué era eso, y me encerraba para dormir. Antes de abrir la puerta miraba por debajo de la puerta, no era capaz de entender eso. Al final, ¿eso qué significa? ¿Qué es eso? Es una materialización de la energía, es una forma de proyectar de mi mente, da igual, quiero decir, al final lo que importa para mí de todo eso es que hay un plano diferente al nuestro donde yo creo que estamos todos. O sea, no es que
ahora estemos aquí y los espíritus sean otros. Para mí hay una parte de nosotros que está en aquel plano. Una coexistencia de planos al Sí. que de alguna forma tenemos acceso, pero no podemos explicar del todo. Mientras más nivel de conciencia haya en tu presente terrenal, más conexión, más canal abierto, creo que hay con esos otros planos. Es cuando eso que muchas corrientes filosóficas o religiosas, ¿no?, hablan de ponerme, de ser el observador. De ser el observador. Oye, ¿y qué hay de estas personas que, por ejemplo, de pronto llegan con un psicólogo o con un especialista de estos, ¿no?, que tenga que ver con la mente? Sí. Y viene, por ejemplo, diciendo que hay un espíritu o un demonio en su mente, dentro, y que le dice cosas, voces que le hablan. ¿Esto se puede resolver mediante la hipnosis? Si yo tuviera que estar ahí, lenguaje, o sea, voz interior, ¿no? El diálogo interior tenemos todos. Todos tenemos diálogo interior, todos nos estamos hablando continuamente. Normalmente eso se asocia al ego, a no ser que tengas un nivel de conciencia muy profundo y entonces a lo mejor realmente estás conectado con tu sabiduría interior, con tu maestro interior, ¿no? Cuando sea lo que me diga, es algo que me está provocando dolor, que me está provocando, desde la perspectiva en la que yo lo observo, ahí hay un conflicto interno de lo que podríamos llamar una parte de nosotros, que puede materializarse o no. O sea, ¿podría ser explicado como una personalidad múltiple? Sí, de hecho la tenemos. Es que lo que ocurre, que este es otro gran debate que tenía el otro día, ¿no? Sobre la enfermedad mental. ¿Qué es la enfermedad mental? O sea, más allá de cuando haya una alteración de nuestro cerebro, física, fisiológica, la enfermedad mental en muchos casos es que hemos puesto un nivel aquí, y si yo estoy aquí abajo estoy sano, y si estoy aquí arriba estoy enfermo. Entonces yo puedo escuchar aquí 4 voces. El crítico cuando juego mal a baloncesto, el egoísta cuando está pidiendo más de los demás, el autocomplaciente cuando se dice que qué bueno soy que acabo de tener. Eso es aceptable. Pero luego si tengo 2 más, ya tengo personalidad múltiple porque además me están haciendo sufrir. Al final muchas de las enfermedades mentales son barreras que hemos puesto a nivel médico. Yo, muchas de ellas, quiero decir, no es que no crea en ellas. Quiero decir que son abordables de otra forma. La personalidad múltiple, dicho así, es como que hay partes de mí que toman el control, que yo no sé gestionar y que sobre todo están generando un problema en mí. Yo siento que pierdo el control o que hago cosas que luego no recuerdo y eso ya pasa a ser una enfermedad que se me escapa y que no es mi ámbito. El trabajo de partes, que es un enfoque terapéutico o un enfoque de cambio personal, yo lo utilizo muchísimo y es súper potente. Eso que decías tú antes del subconsciente, ¿no? Hay una parte de mí que continuamente me bloquea cuando tengo que hablar en público. Y decimos, bueno, pues vamos a buscar tu parte creativa. ¿Dónde estás sentada en tu interior, tu parte creativa? Si tu cerebro fuera una mesa redonda con un sofá alrededor. ¿Puedes ver a tu parte creativa? Sí, la veo allí. Vale, pues dile a tu parte creativa que genere soluciones para la parte que tiene que hablar en público de forma que no se sienta abrumado. Tú estás trabajando con partes, con personalidades. Y sin embargo lo estás haciendo desde un punto de vista generativo, positivo. Nadie siente que esas partes empiezan a tomar el poder y ya no sabe quién es y entonces quién soy yo. No, porque esa persona las tiene de una forma abarcable. Cuando eso se te va de madre, como decimos aquí, cuando esto se sobredimensiona y ya se me hacen inabarcables, es cuando desde la perspectiva médica empezamos a catalogarlo como enfermedad mental. Pero que están ahí, seguro. Yo tengo al niño interior que está queriendo todos los juguetes todavía, y tengo al ingeniero, y tengo al tímido, y tengo al que triunfaba en el deporte, y los tengo a todos ahí, y voy jugando con ellos, ¿no? Como todo el mundo. Pero también sabes que es lo importante, que haya profesionales como tú, en todos lados, que puedan darnos las herramientas que necesitamos
el coaching que necesitamos para poder hacer eso, para poder entrar y ordenar todo ese desorden que tenemos, ordenarlo, que nos den herramientas, que nos den consejos y que nos ayuden, porque sí, muchas de las veces la gente cree que está loca, la gente cree que trae un demonio, la gente cree que trae un espíritu, y puede que haya casos que sí, pero también sé que hay muchos casos en los que la gente simplemente se sugestiona a sí misma, no tiene nada y todo es un problema mental. Y es importantísimo que haya gente, más gente como tú en el mundo, de verdad, Luis, para que ayuden a la gente. Hace falta más Luises en todas partes. Bueno, Luis, yo te lo agradezco. La verdad es que, ya te digo, yo siento mucho respeto por la psicología, por la psiquiatría. Yo no soy así, yo lo que me he especializado en el uso de una herramienta, pero es verdad que cuando te llevas 10 o 12 años profundizando en el subconsciente, empiezas a entender ciertos enfoques que, por suerte, hay psicólogos y hay psiquiatras que empiezan a tener la mente más abierta también a ellos y que se forman conmigo en esas herramientas y que luego, pues como es su profesión además y es para lo que están indicados, pues la ponen en práctica, ¿no? Al final, ¿qué es un demonio? ¿Qué es un demonio? Pues algo que tengo dentro y que me está provocando dolor. Oye, entonces tú formas psiquiatras en el sentido de en tu materia, ¿no? La hipnosis. Sí, yo tengo un curso abierto a todo el mundo, perdona. Háblanos de tu curso, háblanos de tu curso. Bueno, el curso es muy simple y no quiero hacer publicidad de ello. Al final es un curso para aprender hipnosis. Tan simple como eso, porque es que no hay, no siento que haya mucho así. Es un curso hiper práctico que desgrana cómo se hace una hipnosis desde el enfoque clásico, desde el enfoque ericksoniano, y lo que pretende es que tú cuando acabes el curso, que son 3 meses, aunque luego como es online lo mantienes mínimo, está garantizado 3 años, para que revises, para que hagas todo lo que tengas que hacer con él, tú sepas hacer hipnosis. Es tan simple y tan complejo como eso, ¿no? Luego, es verdad que para aplicar esa herramienta ya cada vez a un nivel más experto, hacen falta más cosas, ¿no? Y ahí es donde en breve lo que voy a sacar es una membresía para que todas las personas que se han formado o que ya son terapeutas de diferentes ámbitos vayan entendiendo ese enfoque un poco más avanzado desde mi perspectiva, que no lo he inventado yo, que al final es un tema de experiencia y de ir uniendo, ir atando cabos. Quizás ahí me ayuda, ¿no? Esa mente un poco analítica, de ir atando cabos, de ir probando, de ir estructurando y de sobre todo ir viendo que los resultados, la permanencia del cambio, la manera de abordarlo, pues cada vez es más eficaz. Y entonces, al final dices, bueno, ¿por qué no enseñar esto, ¿no? ¿Por qué no ayudar a que personas que sienten que sí, que han terminado la carrera de psicología, pero les falta una herramienta potente hacia el subconsciente, porque todo no puede ser cognitivo-conductual, a lo bruto, como digo yo aquí, ¿no? Y venga y apunta y escribe y apunta y escribe, no. También en paralelo si quieres, pero vamos a hacer algo desde dentro, ¿no? Oye, entonces contigo acuden empresas, me imagino, o sea, del área de a lo mejor de recursos humanos o a lo mejor de la psicología también, acude gente, conferencistas, acuden oradores, a lo mejor acuden maestros, a lo mejor, bueno, ya lo dijiste, gente del personal médico, doctores, sí, psiquiatras, psicólogos. Es realmente impresionante la cantidad o la apertura de ese abanico que puede abarcar este mundo de la hipnosis, claro. Es realmente interesante. Claro, yo pienso que cuando en algunos cursos que hacía aquí en España, la hipnosis solo se enseña para psicólogos, para personas que son psicólogos. Yo no lo era, ni lo soy. Entonces tenía la suerte de que me aceptaban, porque tengo a muchos psicólogos que escribían diciéndoles que me aceptaran, porque yo era una persona que usaba esto de una forma muy ética y que era muy coherente y todo eso. Y me aceptaban en esos sitios, aunque fuera coach sin ser psicólogo. Claro, yo luego me parecía coherente hacer lo mismo. Es decir, yo no puedo formar solo a psicólogos, porque si eso hubiera sido así, yo no habría aprendido, ni podría ahora ayudar a nadie, ni siquiera formar a nadie. Entonces, yo lo abro a todo el que quiera entender la herramienta y aprender la herramienta. Lo que pasa es que me tiene que firmar un documento que dice que la va a usar de forma ética. A mí me basta con que se comprometa a nivel personal a que va a ser ético en su uso. Y luego, lógicamente, pues cada uno en su país tiene que saber qué está permitido y qué no. Oye, yo cuando tome tu curso no voy a firmar nada,
Bueno, pues nada, no te preocupes que tendrás que hacer otro. No hay excepciones ni con personas que me generan tanta confianza como tú. Ninguna excepción, lo siento. Oye, seguramente has hipnotizado a mucha gente. Yo he visto, obviamente, me chuté varios videos tuyos. Me llamó la atención dos. Uno donde le dices a una mujer que su mano va a ser como pesada, como un velo, y cae su mano. Y otro que levanta su mano y no la puede mover. Es para mí muy interesante, pero yo quisiera saber si es posible que tú lo cuentes. Y obviamente sin dar nombres ni detalles precisos. ¿Qué es lo más interesante, aterrador o increíble que has encontrado en la psique de una persona durante una sesión de hipnosis? No voy a ser muy espectacular en esto, la verdad, pero te voy a decir por qué no. Primero, porque creo que muchas veces las personas responden a las expectativas. Y yo no tengo expectativas de que nadie me dé ni me genere nada sobrenatural, por decirlo así, ¿no? Eso por un lado. Y luego porque yo veo con mucha naturalidad todo lo que ocurre en hipnosis. Habrá gente que a lo mejor le sorprendería mucho, le parecería increíble. Es verdad que buscando situaciones muy simples, como por ejemplo un problema para hablarle a personas del sexo opuesto, en la madurez hemos llegado a un abuso. Y un abuso que casi se ocurría en tiempo real, por decirlo así, ¿no? La persona lo estaba reviviendo. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas para que no se retraumatice la persona. Por suerte, cuando hago algo presencial, ya no trabajo presencial, prácticamente lo hago todo online para poder trabajar con todo el mundo, pero antes hacía mucho presencial y por suerte con la primera persona que aprendí hace muchos años me dijo: graba en vídeo absolutamente todas las sesiones. Que esto no hay nadie que te lo... He hecho muchos cursos después y nadie te lo dice. Y para mí esa es una muestra de que el que te está enseñando o no hipnotiza o no lo hace bien. Porque una de las cosas más importantes es asegurarte tú y asegurar a la persona con la que trabajas. Y en un momento en el que tú no sabes si lo que ocurre está ocurriendo, es la persona que está al lado quien te toca, lo estás reviviendo, te lo estás imaginando. Tener un vídeo para poder decir: no, mira, yo estoy a 1 metro, te estoy diciendo simplemente que vayas a un momento importante para trabajar esto y tú has empezado a vivir todo esto. Míralo. Nunca tuve que mostrarlo. Pero en ese sentido sí que he vivido momentos complicados que afortunadamente, ya digo, afortunadamente estaba preparado para vivirlos. Por eso no se puede ir hacia cosas muy avanzadas si no tienes los recursos, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay personas muy sugestionables y ahí sí que, más que aterrador o sorprendente, pero eso que tú dices, ¿no? Cuando una persona es muy sugestionable, eso es buenísimo. La gente cree que eso la hace muy manipulable, pero sin embargo lo que la hace es muy capaz de cambiar, de cambiarse. Entonces, pues por ejemplo ese hecho de levantar la mano, ¿no? y decirle: bueno, esta mano no va a poder bajar hasta que tu subconsciente no cambie eso que quiere. Ahora, cuando esta mano toque tu muslo, será solo cuando hayas cambiado eso. Y además vas a abrir los ojos en este momento y vas a ver todo el recorrido. Y es bastante impresionante, ¿no?, para la persona ver que abre los ojos, que tiene la mano aquí arriba, que no la puede mover, y que tú le estás diciendo: tu subconsciente sabe lo que tiene que hacer. Tú relájate y observa. Tu subconsciente sabe, ¿no? Y entonces empieza a ver que empieza a tener movimientos, los típicos movimientos subconscientes que son así muy de nervios, y que le vas diciendo: en cuanto toque el muslo vas a poder descansar, cerrar los ojos, y de repente otra vez ¡puf!, cae, vuelve y ha cambiado. Y mira, una anécdota muy curiosa, muy cortita, fue de una chica que estábamos haciendo coaching para preparar unos exámenes, pero le dolía mucho una muela. Y le dije, y nunca le había hipnotizado ni nada, esto era también online, y le dije: mira, vamos a hacer una cosa. ¿Quieres que intente una relajación? No le digo muchas veces que ni es hipnosis, para que se te quite el dolor. Perfecto, se lo hago 10 minutitos, y digo: ¿qué tal? Y me dice: uy, no me duele. Pero claro, si muerdo, si aprieto, todavía me duele un poco. Y digo: cierra otra vez los ojos. Entonces le dije que no iba a poder morder. Y era curiosísimo porque salió del trance e intentaba, digo: muerde a ver si te duele ahora. Y hacía...
y echaba así hacia el lado de la quijada, no podía morder, y decía, no, mira, muerdo y no me duele, pero no, ella no se veía, ¿no? Y tú dices, ¿esto entonces qué es? ¿No? Eso que decíamos antes. ¿Esa persona no sabe que no está mordiendo? ¿No se da cuenta que su mandíbula se va para el otro lado? Pues no. Decía, mira, no me duele ya. Y yo veía que era incapaz de cerrar las mandíbulas una sobre la otra. Cosas así curiosas muchas, la verdad. Pero aterradoras, la verdad que no. Nunca ha salido un espíritu, nunca ha salido un demonio, como decías antes. Bueno, pero la clave está, porque se puede volver aterrador, si una persona tuviera una mala intención. Afortunadamente tú eres muy ético, eres muy profesional, eres muy objetivo. Eres una persona que, bueno, al menos de cómo he platicado contigo y de cómo te estoy conociendo, pues parece una persona buena. Si a lo mejor fuese yo el que está otra cosa. No, tú seguro que eres bueno también. A lo mejor tienes un afán experimentador, pero para eso pues hay que... Mira, por ejemplo, la chica que aparece en los vídeos que tú, Judith, es una persona muy hipnotizable, ¿no? Ella además es actriz, se mete muy rápido en los personajes, aunque ahí no fingía, era una hipnosis, pero es verdad que alguien que es capaz de cambiar de personalidad, de trabajar en esos ámbitos, suele ser un sujeto muy bueno, ¿no? Y sí que con ella sí que hemos experimentado, ¿no? Oye, ahora vamos a hacer esto, y ahora voy a hacer esto para que veas hasta dónde va a llegar tu poder, y ahora esto para que veas que no vas a poder moverte, y ahora... Ahí sí hemos experimentado, pero lo hemos hecho de una forma un poco recreativa y grabándolo y por supuesto los dos sabiendo. Pero cuando estoy trabajando con alguien a la que hay que ayudar, ya te digo, todo esto hay veces que son efectos que se usan para potenciar la creencia de la persona, ¿no? Una persona a lo mejor duda del poder de la hipnosis y tú a la mitad de la hipnosis has levantado su mano y le haces abrir los ojos y ver que su mano está ahí, pues de inmediato dices, wow, ¿no? Es como ella es la que dice, wow, ¿cómo se ha levantado mi mano? Y eso hace que si tú luego le dices y ahora vas a cambiar y vas a poder hablar con soltura, asuma el mismo poder que el que hizo que levantara su mano. Oye, con todo esto que me estás diciendo de que esta chica pues es muy sugestionable, que es actriz, que tiene ciertos talentos, a mí se me viene a la mente que, por ejemplo, yo conozco casos de deportistas, futbolistas más que nada, que utilizan mucho la hipnosis para poder desarrollar sus talentos. Entonces, ¿es verdad que podemos usar la hipnosis para desarrollar talentos escondidos? La hipnosis es un estado alterado de conciencia y enfocado. Entonces, si yo en ese espacio enfoco hacia el desarrollo de mis habilidades, las voy a desarrollar. Y si enfoco hacia evitar limitaciones en el desarrollo de mis habilidades, pues lo voy a conseguir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a muchos deportistas se trabaja en hipnosis el repasar el momento de la competición. Y entonces todo lo que mi mente está entrenando en hipnosis lo está lanzando, digamos, hacia mi cerebro. Ahí doy el salto, mi rodilla sube mucho, hago el salto de altura, en ese momento hay un latigazo de mi cadera que dobla las piernas. Eso él, mientras lo revive, su cuerpo está lanzando la conexión nerviosa. Cuando llega el momento de la competición, está entrenado hasta ese nivel. Y luego, por otro lado, está la ansiedad, por ejemplo, competitiva. Es que yo entreno muy bien, llega la competición, esta ansiedad me bloquea. Entonces lo que se trabaja es evitar la limitación. Llegas allí, estás tranquilo, respiras bien, tal. Entonces la combinación de esas dos cosas hace, por ejemplo, pues que mi nivel de rendimiento en ese talento que yo tengo y que he entrenado se haga mayor. En el deporte se usa muchísimo. Yo he trabajado mucho con jugadores de golf, con jugadores de pádel aquí, para trabajar un poco esos aspectos. Oye, en todo esto que me estás diciendo, hay limitaciones en el cuerpo, en la mente humana, en nosotros, que nos impiden alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros deseos. Y en el entendido de que, por ejemplo, las costumbres, la sociedad, las enfermedades, nuestras propias emociones y sentimientos nos impiden muchas veces desarrollarnos plenamente. ¿Qué pasaría
Si un ser humano pudiera usar el 100% de su capacidad mental y cerebral, según tú. Claro, para eso primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué significa eso, porque ya está bastante demostrado que realmente nosotros sí usamos el 100% del cerebro. Lo que no hacemos es usarlo a la vez. No existe la posibilidad de usar todas las áreas cerebrales a la vez, pero en general sí usamos todas las áreas. El área frontal para la lógica, el área emocional del límbico, las usamos. El problema, yo le llamaría usar el 100% del cerebro a estar en un estado de plena conciencia. Eso es para mí usar plenamente. ¿Cómo desarrollamos una plena conciencia? Pues, ¿qué consejos nos puedes dar tú? Vale, hay que entrenarlo. O sea, estamos en una sociedad que va justo en la dirección contraria. Si hace 20 años era difícil, ahora es 1000 veces más difícil. Porque los impactos son mucho mayores desde la televisión, desde el móvil, desde todo lo que es esta cultura de la atención, conseguir nuestra atención, porque cada vez que alguien se pasa tiempo viendo tu vídeo o los míos del canal, YouTube pone anuncios y gana dinero mucha gente, ¿no? Entonces ellos pelean porque el siguiente vídeo siga siendo bueno para que la persona se quede. Mientras yo estoy viendo vídeos, no estoy en un estado de conciencia. Entonces, lo más importante es que hay que vencer todos estos cantos de sirena para empezar a entrenar la conciencia. Y es tan sencillo como ser capaz durante unos segundos de enfocar la atención en algo, si puede ser en tu interior. En cuanto yo observo mi respiración, yo me convierto en un observador de mí. Y eso ya es conciencia. Es un pequeño estado de conciencia. ¿Todo eso lo tratas en tu curso? En el curso hay un módulo que es la autohipnosis, que para mí es... De hecho, ese módulo se hace por separado. Lo digo aquí porque hay mucha gente que a lo mejor no quiere aprender hipnosis para ayudar a nadie, pero el módulo de autohipnosis es un cursito pequeñito aparte que vale una décima parte del curso completo, porque es para que todo el mundo tenga acceso a él. Para mí es la forma, no voy a decir científica, pero más estructurada de ir trabajando la conciencia. Es decir, si yo soy capaz, por ejemplo, de comenzar a controlar el peso de mi brazo, o si soy capaz de ir controlando la temperatura de mi brazo, o la temperatura de mi frente, significa que yo soy capaz de controlar o de influir sobre mis constantes vitales, porque para que yo sienta frío en la frente tiene que bajar el nivel de circulación sanguínea allí. Entonces hay mucho entrenamiento que se llama para que yo vaya conectando, en el fondo, enfocando mi atención hacia un deseo que tengo, que es verificable con mi propio cuerpo, como un entrenamiento para luego comenzar a lanzar esos deseos y esa atención hacia cosas que tienen más que ver con el cambio interno mío en cuanto a identidad y creencias. O sea, lo ideal sería que yo pudiera entrar en un estado de conciencia desde el que dijera, ahora aquí quiero conocer el origen de esta limitación interna y tener la conciencia para que emerja ese origen. Y ahora quiero que ese origen se transforme y tener la conciencia para poder permitir que eso se transforme. Claro. Eso requiere un entrenamiento previo importante, porque si no, yo llego y a los 3 segundos estoy pensando en la lista de la compra, en que esto es una tontería porque no me lleva a ningún sitio, en que qué estoy haciendo aquí, en que Luis ya me engañó con un curso que al final no consigo nada. Claro, y ese es el ego, ese es el diálogo interno que cada vez se potencia más en esta sociedad y que hay que salir de él. Y ahí es donde yo creo que se utiliza el 100%. Y cuando tú eres pleno consciente, que eso yo por supuesto no lo consigo al 100% de mi tiempo, pero ahí hay una plenitud que yo creo que es lo más poderoso que puedes tener, porque cuando tú sientes esa plenitud, no es cuánto puedes conseguir, es que lo tienes todo ya, no necesitas nada de este mundo cuando tú tienes esa plenitud, y lo que puedas necesitar es totalmente asequible, asumible. Oye Luis, ¿cómo accedemos a tu curso? A través de este video han estado saliendo tus redes sociales aquí debajo, pero la gente va a ir a tus redes sociales y
ahí tienes tu curso. Sí, yo sí, espero, si no te lo daré, espero que podamos poner ahí un canal gratuito que hay en Telegram, que es quizá el lugar donde estoy más cercano, aunque estoy en Instagram y en Facebook y tal, pero luego el portal que tiene todo, que resume todo esto es aprendehipnosis.es. Ese es el portal donde está y donde están los cursos, donde hay vídeos en descarga de hipnosis, donde incluso se pueden solicitar sesiones uno a uno. Ahí está todo, ahí está todo. Hay un ebook de afirmaciones para las personas que quieren comenzar a trabajar con afirmaciones en momentos así de relajación, que eso está en una de las subpáginas, ¿no? En aprendehipnosis.es/consigue ebook. Pues ahí, por ejemplo, tienen un ebook que es gratuito. Aprendehipnosis.es es la comunidad, ahí está todo. Perfecto. ¿Vale? Y yo les sugeriría que se unieran al canal de Telegram y ahí también pues tienen acceso directo a mí. O sea, contestando a cualquier publicación del canal de Telegram de Aprende Hipnosis, que pueden incluso buscarlo, y si no, con el enlace, están hablando conmigo, no hay intermediarios. Soy yo siempre el que está ahí. Pues ya saben, amigos, ya lo han visto. Ya lo han escuchado, es él la persona que ha creado este curso y es él quien atiende los mensajes también. Así es que si te interesa la hipnosis, si a lo mejor tienes un negocio, a lo mejor quieres algo de coaching para obtener herramientas que a lo mejor algún empleado, algún desarrollador, no sé, a lo mejor eres un atleta, a lo mejor tienes algún vicio que quieres dejar, algún mal hábito. Todo eso se puede lograr con hipnosis y la verdad es de que si van ustedes al canal de Luis, ahí tiene muchos videos acerca de todo esto, otras entrevistas, otros diálogos, tiene su página en donde pueden acceder al curso. No es un curso bastante caro, no es muy accesible, sobre todo porque se trata de nuestra salud mental, se trata de desarrollar nuestros talentos, nuestro potencial. Créanme que vale mucho la pena y muy probablemente si entran al Telegram, ahí voy a andar yo por ahí. Entonces sí que voy a tomar tu curso. Ahorita mismo me descargo el ebook para tenerlo ya ahí en mi celular y darle unas leídas. Y bueno, no sé, ya para finalizar esta entrevista, Luis, algo que quieras comunicar, algo que quieras decirle a la gente. Me gustaría que nos expresaras algunas palabras. Primero darte las gracias por el tratamiento de no solo hacia mí, que por supuesto ha sido fantástico, sino hacia la propia herramienta, hacia la hipnosis, a darle, creo que el peso y el tono que requiere para que en lugar de seguir viéndolo como algo de espectáculo y esotérico que expulsa en el sentido opuesto a las personas, lo vean como una ayuda, porque realmente es una ayuda muy potente y puede ser con Luis, puede ser con quien quieran, pero que se acerquen a ella porque puede ser el camino. Y solo terminar diciendo que en esa búsqueda de la espiritualidad o de la plenitud, el otro día hablaba con una amiga psicóloga también y los dos coincidíamos en que esa espiritualidad y esa conciencia se consigue resolviendo situaciones de nuestra vida. Mucha gente lo ve solo como una salida hacia adelante. En general es imposible alcanzarla solo hacia adelante. Que no tengan miedo de resolver, de pararse y de resolver sus limitaciones, porque si esperan que todo se va a disolver en una huida hacia adelante, se les va a aparecer una y otra vez. No se puede encontrar la plenitud sin resolver todo aquello que esta vida ha generado, porque posiblemente sea una de las funciones de esta vida, generarnos una serie de desafíos para luego darnos la oportunidad de resolverlos y alcanzar la conciencia. Y si no, no pasa nada, ya volveremos o ya veremos lo que pasa después, pero sin resolverlos, honestamente no creo que se pueda vivir en plenitud. Entonces, que no tengan miedo, que nadie tenga miedo de tomarse el tiempo de ir a resolver esos temas, que busquen el enfoque, la herramienta, el profesional, porque es el único camino. Muy bien, muchas gracias, Luis, por esta charla tan Un placer, increíble, tan edificante, tan informativa. Hay algunas cosas que nos llevamos de tarea a casa que
que muchos de nosotros consultaremos ahí con la almohada. Por ahí a lo mejor una autohipnosis. Seguro, seguro. Es genial, la verdad. Muchas gracias, Luis. Amigos, yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Luis Gil. Hipnosis, el poder de la mente.